puntos y que tiene que ver la relación con la nación y las provincias. Hay un tema extremadamente sensible, entre otros, es cómo se financian las provincias a través de el cobro de impuestos nacionales que luego se coparticipan. Y uno de esos puntos centrales y de discordia tienen que ver con la devolución del impuesto a las ganancias, el pago del impuesto a las ganancias, el piso que se determina a partir de cuánto un empleado en relación de dependencia comienza a pagar, y también el impacto en las economías regionales de las medidas de quienes venden al exterior sus productos. Pero vamos a ir por partes. Mañana, Marcelo, el presidente Javier Milei reúne a los gobernadores. Es la primera reunión en su tipo, ya lo venimos charlando y adelantando desde la semana pasada, cuando se confirmó. Recordemos que el viernes decíamos aquí que hubo una previa, un adelanto de este encuentro entre Guillermo Francos, el ministro del Interior, con cuatro o cinco gobernadores, todos los radicales, entre ellos estaba Alfredo Cornejo, que justo estaba en Buenos Aires, presencial, pero en contacto por Zoom con el resto de los mandatarios, adelantándoles lo que va a ocurrir mañana en la previa. No ha trascendido mucho, pero la expectativa va en aumento, porque allí el presidente Milei les oficializaría a los gobernadores la idea de revertir esto del impuesto a las ganancias. Es decir, que todos aquellos que pagaban ganancias, que no pagaban ganancias por esta decisión que se tomó desde septiembre en adelante, vuelvan a hacerlo. Y ese impuesto, que es coparticipable en un 53%, que va directo a las provincias, vuelva a las provincias. Mendoza ya había hecho una demanda, había hecho una presentación ante la justicia, recordemos todo esto, 170.000 millones de pesos había calculado que podría llegar a perder en el 2024. Y si no le devolvían ganancias, bueno, que lo compensaran con otra cosa, con el impuesto al cheque y demás. Ese es un punto que Milei se guardó para negociar con las provincias, y mañana seguramente se va a oficializar. Los gobernadores ya tienen la palabra de Francos en ese sentido, como que ya se los adelantó, y les va a presentar el proyecto y les va a decir, bueno, ahora muchachos, ustedes vayan y busquen los votos en el Parlamento, porque yo no tengo ni siquiera legisladores propios. Tiene una treintena, son 28 diputados y tiene 7 senadores. Entonces los va a comprometer. Ahora bien, toda esta larga perorata que estamos haciendo tiene que ver con otras cuestiones que preocupan, y mucho más: la caída de los fondos no automáticos, pero que han sido votados por ley y que financian programas especiales, programas de medicamentos como el Remediar y el Fondo de Incentivo Docente. Vamos a ver lo que hoy decía Tadeo García Salazar cuando le hicieron esta consulta en un contexto en donde estaban asumiendo todas las autoridades. ¿Cuál es la expectativa que tiene? Porque además de esta reunión entre mañana el gobernador y el presidente y los gobernadores, el jueves se reúne el Consejo Federal de Educación y se va a tratar este tema. Escuchemos. Nosotros el día jueves hemos sido convocados los ministros de Educación de todo el país. Vamos a tener una reunión en el Consejo Federal de Educación con el secretario de Educación de la Nación, y ahí pretendemos tener la información de primera mano de qué tipo de ajustes presupuestarios va a haber en el Fondo Nacional. Hay 3 fondos nacionales que llegan a la provincia en distintas cuantías, así que veremos si esos fondos continúan, si tienen algún tipo de ajuste o no. Me preocupa que se mantengan los presupuestos tal cual están de los distintos fondos. Hay un fondo de inversión educativa que está garantizado por ley, pero no sabemos si va a tener modificaciones. Hay un fondo de incentivo docente nacional, y hay otro fondo que es el de la paritaria nacional, que fija un mínimo salarial para los docentes que recién inician su actividad, más otros fondos de educación técnica y otros programas que son menores en cuantía, pero que también son importantes. Bueno, esa información la tendremos el día jueves. Esa información la tendremos el día jueves. Habló de varios fondos que podrían llegar a caerse. Otros de los que seguramente se caen son las partidas discrecionales. Pero Mendoza no le preocupa mucho porque llegaba no la recibía. Fondo de incentivo docente, Marce. Nos concentramos en el FONIT, que es el más importante, porque esto fue creado allá por fines de los 90, donde la Nación hace un aporte que va directamente a cada uno, va a las provincias, y las provincias lo reparten en cada uno de los docentes para mantener un equilibrio, lo decía recién el propio Tadeo García Salazar, un mínimo de ingresos que en el mes de diciembre va a ser de 250.000 pesos. Veamos la placa. Fíjate, este fondo de incentivo docente garantiza un mínimo salarial en todo el país. ¿Y qué financia? Allá dijimos, rige desde fines de los 90. Financia, además del mínimo salarial, esto
poco se sabe, el gasto de conectividad del docente. Es decir, esto surgió también durante la pandemia. Se le hizo un aporte, se amplió ese fondo de incentivo docente para que tuviera mayor conectividad el docente. En el mes de septiembre se aumentó unos 7.500 pesos. Todo esto en la paritaria nacional, pasó a ser de 28.000 pesos aproximadamente. Por eso nosotros hemos hecho un cálculo que son aproximadamente entre 40 y 45.000 docentes. Se calcula que son 1.500 millones de pesos por mes, alrededor de 18.000 millones de pesos, que si se cae los va a tener que aportar la provincia. El viernes hay una reunión paritaria, no para tratar esto, pero seguramente los gremios le van a decir: señor gobernador, o a quien sea, el representante del gobierno o del Ministerio de Educación, ¿qué pasó con esto? Te decía que rige desde fines de los años 90, que es más o menos el 17% de todos los fondos no automáticos de la Nación. Es una torta grande de recursos y son estos 1.500 millones de pesos mensuales. Mañana se verá, es uno de los temas que tiene más o menos en agenda el gobernador. Va a escuchar y, entre otras cosas, le van a plantear: ¿estos fondos también se caen? Veremos la respuesta y se termina todo de resolver, como decía García Salazar, el jueves. Otro de los